Son las 9 de la mañana. Ya se está cocinando un buen desayuno, los nutrientes necesarios para hoy. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga y nutricionista María Silvia Aristizábal Duque. Y para todos ustedes, bienvenidos a su programa Nutriendo el Alma. Muy buenos días para todos los oyentes, bienvenidos al programa Nutriendo el Alma. Hoy con un tema de psicología muy actual que se conoce como síndrome de burnout. Este ha sido últimamente muy mencionado en los canales de televisión, en las redes sociales, puesto que si ustedes han visto noticias, se dieron cuenta del caso de una médica residente que decide quitarse la vida porque no aguanta más la presión respecto a su trabajo y a su labor como médica. Este síndrome de burnout, que en traducción significa algo como quemado, una persona que tiene unos síntomas y está en relación a su desempeño laboral. Bueno, entonces el médico Freudenberger en Estados Unidos empezó a darse cuenta que sus compañeros de trabajo, él atendía en una clínica en Estados Unidos, que ellos empezaban a mostrar una respuesta muy crónica frente a la labor que ejercían. Y la característica más común y más prominente, o sea, la que más se ve en ellos, es el agotamiento, tanto físico como psicológico. Entonces, el burnout se define como una respuesta a un estrés emocional crónico. Sus rasgos principales son el agotamiento físico y psicológico, pueden tener una actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación en las tareas que han de desarrollar. Hay variantes frente a este síndrome, entonces tenemos pues que inicialmente se empezó a estudiar en el personal de salud. Por ejemplo, en las enfermeras empezaron a darse cuenta que era muy frecuente, sobre todo en aquellas que tenían como labor atender a los pacientes ya muy terminales. Entonces, ellas, con el tiempo de estar trabajando en esto, empezaban a presentar unas características y por último, pues muchas veces terminaban dejando su trabajo porque no lograban adecuarse a las exigencias físicas y emocionales que conlleva este trabajo. Entonces, posterior de que empezó a describirse entre el personal de salud este término burnout, también se ha llevado al ambiente laboral. Entonces están las variantes en cuanto a las personas que están en un ambiente laboral muy difícil, donde la competitividad es extrema y donde se mide al trabajador solo por la producción, solo por lo que produce. Entonces, por eso en muchas empresas empezó pues como a generarse estos análisis y la necesidad de tener una dependencia de recursos humanos que se ocupe de estos trabajadores, de potencializar aquellas capacidades que tienen las personas y lograr que ese ambiente laboral pues sea el más propicio. Hay personas que definitivamente en un trabajo no logran estar bien, sino que por el contrario ese trabajo se vuelve para ellos algo extremadamente agotador, algo a lo que no quieren ir y terminan sufriendo pues este síndrome. También puede verse, por ejemplo, en los estudiantes de universidad, de maestrías, sobre todo al final que tienen que hacer entrega de tesis, trabajos, también se puede presentar estos síntomas.
Entonces, para identificar si una persona puede presentar este síndrome, hay algunos síntomas. Entonces, inicialmente agotamiento mental y físico. La persona puede tener un sentimiento de pavor por el trabajo, actuar con cinismo, o sea, van al trabajo pero no se sienten bien, sino que actúan una personalidad adecuada, sabiendo que interiormente no se sienten bien. Irritabilidad y enojo durante el trabajo. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay personas que trabajan en atención al cliente y siempre uno las encuentra muy irritadas, y esta podría ser una característica de que la persona en su sitio de trabajo ya no está bien, sino que ya está empezando a presentar cierto tipo de agotamiento. E incapacidad de afrontar nuevos retos. Procrastinar de forma constante y sin control. La palabra procrastinar significa que la persona deja para después las tareas. Entonces se le colocan tareas y la persona no las hace, dice luego las hago, y termina por llenarse de trabajo. Puede presentarse pérdida de energía y apetito, aumento de peso, estrés crónico, malos hábitos de sueño, dolores de cabeza musculares, gastrointestinales, desregulación del ciclo menstrual y resfriados. Y también se pueden presentar enfermedades mentales como depresión y ansiedad, esto ya como en una fase bastante avanzada. Hay que decir dos cosas. Una, que el ambiente laboral puede ser muy tensionante. Recordemos que aquí en el santuario hay muchas empresas, microempresas, que hay que trabajar este asunto, porque hay ambientes laborales que son muy tensionantes. Y también está el hecho de que la persona no se siente bien en el trabajo. Entonces, cualquier tarea que le colocan puede tomarlo o malinterpretarlo en el hecho de que la están tratando mal en el trabajo, y posiblemente no. Entonces hay que analizar las dos cosas: qué tanto la persona se siente mal en ese trabajo y qué tanto el ambiente laboral es demasiado estresante. Bueno, otro síntoma se llama despersonalización. Esto también ya es como una fase avanzada, que es la pérdida de motivación y puede llevar a una despersonalización. Esto significa que la persona se comporta con frialdad, está más irritable y habla de forma despectiva de su entorno. También está la insatisfacción profesional y descenso en la productividad. Debido a este síndrome, la persona siente que no es capaz de cumplir con las exigencias en su cargo. Bueno, se han descrito 4 fases. Estas fases tienen que ver también mucho con lo que la persona se propone en la vida. Entonces, inicialmente las personas pueden tener expectativas muy, a veces fantasiosas, de que en poco tiempo puede llegar a la cima del éxito. Esto está muy en las redes sociales, está muy presente en el discurso, de decir que la persona va a lograr un éxito rotundo en lo que se proponga. Entonces esto se conoce como idealismo, a veces es muy poco realista, se supervalora la capacidad profesional y a veces la persona no reconoce los límites que tiene, y al no poder cumplir con sus expectativas aparece un sentimiento de desilusión. Entonces esta es pues como la primera fase. La persona a veces cuando inicia un trabajo cree que va a ser lo mejor de su vida, cambian a veces de trabajo precisamente porque van en busca de un ideal que en realidad el trabajo muchas veces no da ese cumplimiento de ideal, y empieza pues como esa etapa de desilusión. Luego tenemos la etapa de estancamiento. La persona se da cuenta de la irrealidad de sus expectativas y comienza una disminución de las actividades que venía desempeñando. Hay esa pérdida del idealismo y del entusiasmo, y comienza a reconocer que necesita algunos cambios en su vida y especialmente en el ámbito profesional. Entonces, como les digo, esto es frecuente en personas que
ponen metas muy elevadas, elevadísimas, empieza muy bien, pero en la realidad se da cuenta de que quizás no va a alcanzar eso y se puede quedar muy estancada. Luego viene una etapa de apatía. Frente a esas expectativas que la persona se ha puesto, se muestra muy paralizante de sus actividades y desarrolla una apatía y falta de interés. Se dice que esta es la fase central del síndrome de burnout porque empiezan a surgir tanto los problemas emocionales, conductuales y físicos. Entonces, emocionales, empieza ese agotamiento, empieza a quizás no querer ir al trabajo o desmotivación de ir a su sitio de trabajo. Físicos, empiezan entonces los síntomas que les mencioné hace un rato. La persona puede, dentro de sus síntomas, empezar a sentir muchos dolores o enfermarse muy frecuentemente de resfriado o enfermarse mucho del estómago porque sabe que va a ir a ese trabajo o que tiene que cumplir con demasiadas tareas y no se siente capaz de desarrollar las mismas. Entonces, es muy importante saber reconocer esta etapa para que la persona internamente pueda ir elaborando pues como algo más real. O sea, si yo no soy capaz de tener 3 trabajos al mismo tiempo, que a veces esto se ve mucho en los profesionales, pues tengo que retirarme de uno de esos trabajos. Y tener muy en cuenta lo más importante del ser humano, que es la realización personal y no tanto el ganar el dinero, porque a veces lo que arrastra a la persona a querer tener 3 trabajos, 4 trabajos, pues es el querer ganar más dinero. Otras veces no, otras veces es más el hecho de sentirse muy bien desde el punto de vista profesional y por eso cogen a veces muchos trabajos. A veces es tan intensa esta etapa que los compañeros de trabajo de la persona empiezan a notar esos cambios en esa persona y digamos, como esa persona se va volviendo tan apática, muchas veces son las que generan esos ambientes laborales también muy difíciles, en el hecho de que a veces todas las tareas que se le colocan a estas personas las ven como algo inadecuado, sabiendo que corresponde a su labor profesional o como trabajador, y son los que se están quejando permanentemente. Es que a mí siempre me exigen más o a mí me colocan más trabajo, y los compañeros saben y ven que eso no es real, que es que la persona está expresando algo que no tiene que ver con la realidad, que es lo que en últimos términos es lo que la persona internamente no sabe ver, que es la realidad externa. Bueno, la otra fase es la de distanciamiento. En esta fase, entonces, la persona ya no tiene esa capacidad pues como de dedicarse al trabajo, se siente muy frustrada, siente un gran vacío, se puede manifestar en forma de alejamiento emocional y una gran desvalorización profesional. ¿Por qué? ¿Por qué razón se da eso? Porque la persona no tiene la capacidad de manejar adecuadamente todas las labores a las cuales debe responder. Entonces esa frustración lo hace sentir muy mal internamente, puede tener relación con la depresión y en última la persona puede abandonar por completo el trabajo. Es todo lo contrario de la etapa del entusiasmo. Entonces es el otro extremo,
O sea, inicialmente la persona está demasiado entusiasmada con su nuevo trabajo, que aquí sí va a obtener todo su desarrollo profesional, que va a hacer lo mejor para ella, pero termina pues en esta fase muchas veces abandonando el trabajo, abandonando pues también sus compañeros y hace una retirada y pueden aparecer entonces síntomas ya psicológicos a veces avanzados. Bueno, desde el ambiente laboral, ¿qué se recomienda para las personas, los jefes que están a cargo de personal? Pues lo primero, conocer la capacidad productiva de sus equipos de trabajo. Es muy importante en los equipos de trabajo, sean pequeños, sean muy grandes, tener un conocimiento, ojalá pues muy profundo de las capacidades de cada persona y tratar a cada persona como un ser humano, no solo verlo como alguien que me produce dinero, no, ante todo es una persona que tiene sus dificultades, que tiene su personalidad, que tiene su forma de ser. Cada persona tiene unas expectativas diferentes en su trabajo, en su labor, hay que aprender a conocer eso. Identificar los factores de riesgo, esto es muy empresarial, entonces si estamos saturando demasiado de trabajo o si es un trabajo repetitivo, hay que analizar ese ambiente laboral. Para las personas que trabajan pues ya de cuenta propia, hay que tomar días libres, porque hay personas que se saturan de forma exagerada. Todo el tiempo es el trabajo y no sacan esos días libres, se recomienda este aspecto. Tener objetivos realistas, esto sí ya es individual para cada persona, y desde lo que yo puedo hacer, en qué labor me voy a desempeñar. Si no puedo con 3 trabajos, pues hay que renunciar a uno. O si no puedo tener 5 negocios, pues tengo que renunciar a uno o así. Esto es muy importante porque hay personas que no se van dando cuenta de todo lo que va avanzando en su vida y cómo este síndrome puede aparecer solo en la etapa final, cuando ya la persona se siente demasiado mal. O sea, no detecta internamente estas señales y a veces puede ser muy tarde. ¿Por qué? Porque la persona puede ya llegar a una ansiedad muy fuerte o a una depresión, lo que se le dificulta pues enfrentarse digamos, a la realidad de la sobrecarga laboral y pues esa persona de alguna forma el cuerpo a través de sus enfermedades le está hablando y la hace detener. Hay personas que caen en enfermedades muy muy delicadas que las obligan a dejar sus trabajos por mucho tiempo. Bueno, esta lectura que voy a hacer me pareció algo muy relacionado y muy importante, y son 2 autores que hablan de el coste de la excelencia. Auer y Gaudelac en 1993 describieron la dinámica de un tipo de enfermedad que afecta a personas que alimentan un ideal elevado del yo y que han puesto todo su empeño en alcanzar ese ideal. La mayoría de los que terminan siendo víctimas de esta nueva manera de enfermedad son personas que han trabajado enérgicamente para alcanzar un objetivo. Su horario está completo de actividades, siempre darán más de sí que lo que les corresponde. Son líderes que no admiten que puedan tener límites y que se queman a fuerza de exigirse demasiado. De hecho, dicen los autores, si esta enfermedad alcanza a cierta categoría de personas, es porque se trata específicamente de la enfermedad de la idealidad. Los individuos que poseen un elevado ideal del yo, con frecuencia han forjado ese ideal en la infancia, a veces a instancias de los padres que han impulsado al niño a superarse a sí mismo para ajustarse a una imagen ideal.
posiblemente ideal para estos padres, pero la presión que empuja al sujeto a convertirse en otro puede tener un origen interno, desencadenado por la admiración sentida por total o cual persona, o tal o cual estilo de vida idealizado. Bueno, esta lectura me parece muy importante porque aquí hablan del ideal del yo. El ideal del yo es algo un poquito como lo que yo forjo dentro de mí, que para mí se vuelve un ideal. Estos autores hablan que a veces viene desde la infancia, pero que también la persona coloca su granito de arena en que este ideal del yo se vuelva totalmente rígido. Entonces ahí hablan de líderes, de personas que aceptan muchos trabajos y no hacen una evaluación de qué es lo que realmente puede llevar a la persona a sentirse realizada, a sentirse bien. A veces no es tanto el dinero, a veces es el hecho de estar en familia, compartir en familia, tener salud, sentirse bien. A veces no es tanto el dinero, o sea, si el ideal del yo está puesto en el dinero, esa persona siempre va a buscar cumplir con todas las actividades que lo lleven a ganar dinero, y es lo único que valoran. A veces entonces no valoran un día de descanso, un día de ocio o de estar solo con la familia, y se desempeñan solo en actividades que les genere dinero. Sabemos pues que, como les digo, es un ideal que en este momento se promueve en la sociedad en general, de que el que tiene dinero es mejor que las otras personas, y realmente no es así. O sea, yo pienso que la persona que tiene el ideal en el dinero pues también está alejada de la realidad. Aquí también tengo otra reflexión. Entonces dice, si bien las enfermedades tienen características generales, se ha insistido mucho en que no hay enfermedades, sino enfermos. Esto es muy importante, pues la construcción de la idea de enfermedad se configura dependiendo de la cultura, la personalidad, el nivel educativo y otras variables psicosociales que influyen en quien la padece. Por eso, la percepción del síntoma no es para todos la misma. Tampoco ante el mismo diagnóstico los sujetos reaccionan de la misma manera. Cuando estos síntomas son tomados como indicio de enfermedad, el sujeto asume el rol de enfermo y comienza el complicado proceso de búsqueda de ayuda. Cuando una persona no reconoce que está mal, no va a buscar ayuda. Por mucho que sus familiares le digan, le insistan, lo motiven, si la persona no reconoce su enfermedad, no va a buscar esa ayuda. Entonces por eso se dice que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces hay enfermos que buscan ayuda, que están muy pendientes de sus síntomas, reconocen su cuerpo, también mentalmente se dan cuenta que pueden estar un poco depresivos o que tienen un poquito de ansiedad. Esa persona va a querer buscar ayuda o consejos, o va a escuchar personas expertas que lo van guiando. Pero cuando esa persona no se reconoce como enfermo, pues va a seguir su vida como siempre la ha llevado. O sea, no hacen un paro en el camino, sino que siguen en esta forma de enfrentarse a una enfermedad que de alguna forma sí es muy real, en el hecho de que el cuerpo le está mostrando síntomas. Es lo primero. Un paciente siempre que consulta siempre se analiza sus síntomas,
lo que la persona va expresando o diciendo. ¿Por qué? Porque yo como profesional que atiendo a la persona no me puedo imaginar los síntomas. O sea, no porque la persona me diga, vea, me siento depresivo por esto y esto, le voy a decir, usted es un depresivo. No, es la forma en que la persona lo expresa. O sea, para esa persona quiere decir más o menos desde lo cultural que eso es una depresión. Pero a veces no es una depresión, sino que la persona está atravesando un momento mal de su vida. Entonces, lo primero es, como profesional de la salud, siempre es escuchar bien el síntoma del paciente y la forma en que lo expresa. Eso es fundamental, como para iniciar pues una ayuda con ese paciente. Bueno, eso es todo por hoy. A todos los oyentes, muchas gracias. A don Alfredo, muchísimas gracias. Y al Comité de Comunicaciones, los espero el próximo jueves. Un feliz día para todos. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Asocomunal FM Estéreo.